Muy buenas tardes. Es un gusto para mí comentarles algunas de las últimas actualizaciones interesantes que se presentaron en EJA 2024 en el pasado junio sobre leucemia linfoide crónica. En primer lugar, voy a separar un poquito las presentaciones en algunos datos que se presentaron sobre nuevas combinaciones en primera línea, la aparición de nuevos agentes como nuevos inhibidores de BCL2 y degradadores de BTK y algunas novedades en el manejo del síndrome de Richter. El primer trabajo en relación a combinación de agentes en primera línea lo presentó Paolo Guía en una sesión oral y son los resultados preliminares del brazo D del ensayo Sequoia, que combina zanubrutinib-venetoclax en pacientes con LS y de lesión 17P o mutación P53 en primera línea. Si recordamos el diseño del ensayo Sequoia, el ensayo Sequoia tiene como droga estrella, si se quiere, el zanubrutinib, y había probado inicialmente en un brazo A y B la comparación entre zanubrutinib y bendamustine rituximab en una cohorte general sin de lesión 17P. Posteriormente, en un brazo C, selecciona pacientes con mutación de lesión 17P y bueno, se les administra zanubrutinib en monoterapia y ya estos resultados mostraban realmente muy buena efectividad, con sobrevida global de 95% y sobrevidas libres de progresión estimadas a 18 meses de 89% para esta cohorte de pacientes de alto riesgo, por lo que finalmente se diseña el brazo D. El brazo D a su vez tiene dos cohortes. La cohorte que vamos a analizar ahora, que son pacientes todos con lesión 17P o mutación P53, que fueron 66 pacientes, que comenzaron su enrolamiento en noviembre de 2019 y por lo tanto la mayoría del tratamiento lo recibieron durante la pandemia de COVID. Estos pacientes recibían zanubrutinib venetoclax y a su vez posteriormente, bueno, se añadió otra cohorte de pacientes que no presentan de lesión 17P y que comenzó su enrolamiento posteriormente. El endpoint de este trabajo fue, bueno, las respuestas globales, la sobrevida libre de progresión y las tasas de enfermedad mínima residual indetectable con una sensibilidad de 10 a la menos 4. Este es el esquema de tratamiento. Los pacientes recibían un lead-in de zanubrutinib monoterapia durante 3 ciclos, de manera de hacer un debulky. Posteriormente continuaban zanubrutinib a la dosis convencional de 160 miligramos 2 veces por día por un mínimo de 27 ciclos y al cuarto ciclo iniciaban el ramp-up con venetoclax siguiendo luego con 400 miligramos por día por un mínimo de 12 ciclos y un máximo de 24. ¿Por qué digo mínimo y máximo? Porque estos pacientes podían, de acuerdo al cumplimiento de determinadas metas, suspender el tratamiento más precozmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos pacientes que cumplían todas las reglas que les menciono en la parte inferior de la diapositiva podían suspender ya fuera el venetoclax, el zanubrutinib o ambas drogas. Entonces, pacientes que hubieran demostrado, que se hubiera demostrado una respuesta completa confirmada por biopsia de médula ósea, que tuvieran una determinación de enfermedad mínima residual indetectable en sangre periférica en 2 determinaciones separadas por 12 semanas, que posteriormente esto se confirmara con una determinación de enfermedad mínima residual indetectable en médula ósea en 2 determinaciones también separadas por 12 semanas y que hubieran recibido un mínimo de 27 ciclos de zanubrutinib y un mínimo de 12 ciclos de venetoclax, podían suspender el tratamiento. De lo contrario, y más allá del ciclo 27 o del ciclo 12, los pacientes podían completar 12 ciclos más de venetoclax o mantener el zanubrutinib hasta progresión o toxicidad si no hubieran logrado estas metas de enfermedad mínima residual. Estas son las características de los pacientes: 66 pacientes con una mediana de edad de 66 años y la mitad de los pacientes mayores de 65. Como habíamos dicho, por supuesto, todos los pacientes tienen de lesión 17P o mutación P53, pero a su vez, bueno, 85% de los pacientes tienen un perfil de GBH no mutado y un 50% tenían un cariotipo complejo con 3 o más anomalías cromosómicas. Esta fue la disposición de los pacientes. Iniciaron 66 pacientes, inician la biterapia, Sanu, venetoclax, 63 pacientes, de los cuales 3 se pierden, 2 por fallecimiento y 1 por pérdida de seguimiento. 5 pacientes finalizaron el tratamiento y están en seguimiento, y hay 55 pacientes todavía en tratamiento.
solamente 8 con la biterapia y 47 pacientes recibiendo solamente zanubrutinib porque pudieron suspender el venetoclax, ya sea porque cumplieron los 24 ciclos o porque pudieron suspender previamente por cumplir con las metas de enfermedad mínima residual. Estas son las tasas de discontinuación del tratamiento. Vemos que discontinuaron tratamiento con zanubrutinib 11 de 66 pacientes, 5 por eventos adversos, 2 por progresión de la enfermedad, completaron el tratamiento y pudieron suspender tempranamente 3 pacientes y bueno, se retiraron un paciente. Con respecto al venetoclax, 55 pacientes, que es un 83%, discontinuaron venetoclax, 50 por haber completado el tratamiento, 49 porque cumplieron las 24 semanas por protocolo y un paciente pudo suspender tempranamente o previamente por cumplir con las metas de enfermedad mínima residual. 2 pacientes suspendieron por eventos adversos y 2 por progresión. Si miramos qué es lo que pasa con ese lead-in de zanubrutinib antes del inicio de venetoclax, vemos que realmente se reduce significativamente el riesgo de lisis tumoral. Un 35% de los pacientes tenía una evaluación de alto riesgo de lisis tumoral antes de iniciar el tratamiento y ese 35% se reduce a un 3% luego de los 3 ciclos de zanubrutinib y previo al inicio del ramp-up de venetoclax. En términos de seguridad, si vemos la mayoría de los eventos adversos más frecuentes que vemos con estas drogas, ya sea diarrea, náuseas, infecciones, fatiga, artralgias, neutropenia, la mayoría fueron grados 1 y 2. A tener en cuenta, eventos adversos grado 3 o mayores fueron neutropenia, infecciones en un 15%, bueno, neutropenia fueron 17%, segundas neoplasias 8%, hipertensión 8%, diarrea 9% y fibrilación auricular 2%. Hay que tener en cuenta, o por lo menos los autores así lo hacen, que bueno, dentro de las complicaciones infecciosas realmente el COVID tuvo un impacto no menor. En relación a las respuestas, 65 pacientes evaluables, vemos que con una mediana de seguimiento del estudio de 31 meses se lograron 100% de tasas de respuestas globales, con tasas de respuestas completas de 48%, ya sea completas o respuestas completas no confirmadas. Y si vemos qué es lo que pasa con las tasas de enfermedad mínima residual indetectables, vemos que esto es en sangre periférica, y así como estamos acostumbrados a ver en los trabajos que incorporan venetoclax a los tratamientos, la probabilidad de lograr una enfermedad mínima residual indetectable aumenta con el correr del tratamiento o con la mayor exposición a las drogas. Si vemos en verde oscuro, vemos lo que es enfermedad mínima residual indetectable con una sensibilidad menor a 10 a la menos 4. Esta es la curva de mediana de sobrevida libre de progresión y vemos que con una mediana de seguimiento de 31 meses, la mediana de sobrevida libre de progresión no ha sido alcanzada. Recordemos que esta es una cohorte de pacientes de alto riesgo citogenético y la sobrevida libre de progresión estimada a 12 meses fue 95% y a 24 meses 94%. Lo que nos lleva entonces a las conclusiones de que estos resultados preliminares muestran realmente una buena eficacia de esta combinación en pacientes de alto riesgo en primera línea, con muy buenas tasas de respuesta y muy buenas tasas de sobrevida libre de progresión tanto a 12 como a 24 meses, con un buen perfil de seguridad, con unas tasas de fibrilación auricular flutter de 2% y de hipertensión arterial de 9%, y están pendientes aún los resultados de la cohorte que logra enfermedad mínima residual indetectable y suspende precozmente el tratamiento, para lo cual se requiere un mayor seguimiento. Otro de los trabajos que aborda nuevas combinaciones en primera línea lo presentó el grupo del MD Anderson y es la combinación de pirtobrutinib, venetoclax y obinutuzumab en primera línea. Esto es un ensayo fase 2 de pacientes adultos con buen performance status, que tuvieran buenas funciones orgánicas y plaquetas mayores de 50.000, cuyo endpoint primario ya no es ni siquiera las respuestas globales o completas, sino la tasa de enfermedad mínima residual indetectable, con una sensibilidad de 10 a la menos 4 en médula ósea luego del 7º ciclo de tratamiento. Este grupo tenía la hipótesis de que con esta triple combinación se pudiera alcanzar un 60% de enfermedad mínima residual indetectable, y para lo cual se calculó un tamaño muestral de 40 pacientes.
Los endpoints secundarios son los habituales: respuestas globales, completas, sobrevida libre de progresión, sobrevida global y seguridad. Este es el esquema de tratamiento, donde el primer ciclo incluye pirtobrutinib 200 miligramos por día y obinutuzumab a la dosis convencional de 1000 miligramos en día 1, 8 y 15. Luego, y previo a iniciar el segundo ciclo, que es donde se inicia el ramp-up con venetoclax, los pacientes se les hace una nueva tomografía para evaluar el riesgo de lisis tumoral. El ciclo 3 al sexto combina pirtobrutinib a las mismas dosis, obinutuzumab 1000 miligramos en el día 1 y venetoclax ya en este momento en dosis fijas de mantenimiento. Al finalizar el cuarto ciclo se hace la primera evaluación. Esta no es para el endpoint primario porque es en sangre periférica, pero se hace la primera medición de enfermedad mínima residual, y a destacar que este estudio mide la enfermedad mínima residual por NGS. Entre el ciclo 7 y el ciclo 13, los pacientes reciben solo pirtobrutinib y venetoclax porque ya finalizaron los 6 ciclos de obinutuzumab. Luego de finalizado el séptimo ciclo, que es con donde se mide el endpoint primario, los pacientes se hacen una tomografía de valoración y una medición de enfermedad mínima residual en médula ósea y en sangre periférica. Al finalizar el noveno ciclo, se vuelve a medir la enfermedad mínima residual en médula ósea por NGS, y finalizado el ciclo 13, la valoración es igual que luego del fin del ciclo 7, o sea, estudio de médula ósea y tomografía. Aquellos pacientes que al finalizar el ciclo 13 no hubieran logrado una enfermedad mínima residual indetectable, podían continuar 12 ciclos adicionales de pirtobrutinib y venetoclax. Estas son las características de los pacientes. Como vemos, mediana de edad de 64 años, con un tercio de los pacientes mayores de 70. Vemos que solo 2 pacientes de estos 40 tenían de lesión 17P. La mayoría sí de pacientes, 75%, tenían un estatus de IGBH no mutado, y había una proporción de un 35% de pacientes que tenían mutación de Notch1 como elemento de una enfermedad de más alto riesgo. Este trabajo tiene una mediana de seguimiento corto de 11.7 meses, 39 pacientes al momento ya habían finalizado el séptimo ciclo, 20 pacientes completaron el ciclo 13 y hay 19 pacientes que aún están en tratamiento. Estas son las tablas de la enfermedad mínima residual, y vemos que realmente son excelentes. Si observamos en esta gráfica donde se ve luego del ciclo 7, este es el endpoint primario, las tasas de enfermedad mínima residual en médula ósea, vemos que se logra un 90% de enfermedad mínima residual indetectable luego del séptimo ciclo en médula ósea. Y si vemos al finalizar el tratamiento al ciclo 13, la probabilidad de lograr una enfermedad mínima residual indetectable mayor, ¿no?, con una sensibilidad mayor a 10 a la menos 4, aumenta aún más. En relación a la seguridad, bueno, se observaron neutropenia grado 3-4 en un 60%, trombocitopenia grado 3-4 en un 18%, la mitad de los pacientes utilizó factores de crecimiento, y hubo un 30% de pacientes, que son 12, que tuvieron que reducir tanto la dosis de pirtobrutinib como la dosis de venetoclax, y a su vez 2 de estos pacientes tuvieron definitivamente que discontinuar el tratamiento. Y la causa más frecuente de reducción de dosis para ambas drogas fue la neutropenia, y un solo paciente desarrolló fibrilación auricular, que fue de grado 2. Conclusiones de este estudio entonces: las altísimas tasas de enfermedad mínima residual indetectable que se logran con este tratamiento, con esta triple terapia, y precozmente, porque esto es finalizado el ciclo 7, con una mediana de seguimiento de 11.7 meses, ningún paciente progresó. Está en curso una fase de expansión con 40 pacientes adicionales, y muy interesante es que también está en curso el ensayo CLL18, que compara venetoclax pirtobrutinib a duración finita o guiada por enfermedad mínima residual versus obinutuzumab venetoclax en primera línea, que es una combinación que también ha demostrado ser muy efectiva y que estamos acostumbrados a utilizar. Cambiando ahora un poquito de tema y viendo un poquito de nuevos jugadores que empiezan a aparecer en la cancha del tratamiento de la LLC, tenemos a sonrotoclax, que es un nuevo inhibidor de BCL2, que en este trabajo bueno, se combina con zanubrutinib, y vemos un poquito los resultados de este ensayo fase 1 en pacientes con LLC recaído refractario. Sonrotoclax, como decíamos, es un inhibidor de BCL2 que es más selectivo y más potente que venetoclax, con una vida media más corta.
En este ensayo, que es un ensayo fase 1-1B, en realidad es un ensayo amplio donde no solamente se incluyen pacientes con LLC, sino que también se incluyen pacientes con neoplasias de células B malignas recaídas refractarias. A su vez, sonrotoclax se combina con zanubrutinib, con obinutuzumab o también en monoterapia. En este estudio lo que se muestra es exclusivamente la cohorte de pacientes con LLC recaído refractario y que a su vez la combinación de sonrotoclax se hizo con zanubrutinib. Estos pacientes también tienen una fase de expansión de dosis, digamos, o de búsqueda de dosis, y luego la dosis de expansión. La verdad es que no se encontró una dosis máxima tolerada ni una toxicidad limitante de dosis, por lo que se seleccionó la dosis de 320 miligramos de sonrotoclax como la dosis definitiva para la fase de expansión. Todos los pacientes previo al inicio de sonrotoclax, como pasa con otros inhibidores de BCL2, hacían un lead-in, que en este caso es con zanubrutinib durante 8 a 12 semanas, y luego el ramp-up con sonrotoclax. Estas son las características demográficas de los pacientes en los diferentes grupos de acuerdo a la dosis de sonrotoclax administrada. Si miramos un poquito la columna de sonrotoclax 320 miligramos, vemos que un 59% de los pacientes tenían de lesión 17P o mutación de P53, un 75% tenían un IGVH no mutado, 14%, que son 3 pacientes, porque es verdad que son muy pocos pacientes los que están en este grupo, solo 22, pero bueno, 14% de ellos habían recibido un inhibidor de BTK previamente y estaban excluidos los pacientes que hubieran sido resistentes a inhibidores de BTK, es decir, que los que habían recibido inhibidores previos habían suspendido la terapia por toxicidad. Como les decía, no hubo toxicidad limitante de dosis y la dosis de 320 fue la elegida para la cohorte de expansión. Si miramos en términos de seguridad y nos limitamos a mirar los pacientes que recibieron esta dosis, vemos que eventos grados 3 o mayores se observaron en un 60% de pacientes, con un 32% de pacientes que mostraron eventos adversos serios. Sin embargo, la verdad es que ninguno de estos eventos llevaron a la discontinuación ni del zanubrutinib ni del sonrotoclax. No hubo tampoco ninguna muerte vinculada al tratamiento. Acá vemos, bueno, también los eventos adversos más frecuentes que vemos con estas drogas, y vemos que la enorme mayoría de los casos fueron grados 1-2, y de aquellos eventos adversos grados 3-4 o mayores a 3, vemos que la neutropenia es un evento adverso significativo que se vio en 36%, la hipertensión en 9%, la constipación en 5%. El resto de los eventos fueron de grados 1-2. No hubieron eventos de síndrome de lisis tumoral, tampoco hubieron eventos de neutropenia febril y tampoco se requirió la reducción de dosis por diarrea, que es algo que a veces se ve con frecuencia con el uso de venetoclax, la necesidad de ajustar la dosis por este síntoma, que si bien a veces no es grave, sí puede ser muy molesto para los pacientes. Con una mediana de seguimiento de 19.3 meses, la respuesta global fue de 97%, con tasas de respuesta completas o respuestas completas no confirmadas de 57%. Esto para todos los pacientes, independientemente de la dosis recibida. Si nos centramos en el grupo de pacientes que recibió 320 miligramos, la tasa de respuestas globales fue de 100%, con 73% de respuestas completas. Con una mediana de tiempo a la respuesta completa o la respuesta completa no confirmada de 9.8 meses. 33 pacientes fueron evaluados para medición de enfermedad mínima residual y vemos que se logró también una muy alta tasa de enfermedad mínima residual indetectable al momento del análisis de datos. Si vemos a la semana 24 y en el grupo de sonrotoclax 320 miligramos, se logró 44% de enfermedad mínima residual indetectable, y esto fue del 100% a la semana 48, lo que también es concordante con otros estudios que utilizan inhibidores de BCL2, perdón, donde vemos la profundización de la respuesta con el correr del tiempo. Hubo un único evento en la cohorte de 40 miligramos de sonrotoclax, por lo cual vemos una línea plana en la curva de sobrevida libre de progresión, lo cual realmente es muy, muy, muy significativo, teniendo en cuenta que estos son pacientes recaídos y refractarios. Las conclusiones de este estudio son que realmente esta combinación tiene buen perfil de seguridad, que con una mediana de seguimiento de 19,3 meses
46 de 47 pacientes pudieron recibir el tratamiento sin necesidad de suspensión. Es una eficacia promisoria en pacientes con el LC recaído refractario, incluyendo aquellos pacientes que tienen alto riesgo, y que, bueno, que esta combinación muestra muy altas tasas de respuesta y enfermedad mínima residual indetectable, con profundización de las respuestas con el tiempo de exposición. Y a su vez, también está en curso un ensayo fase 3 que compara esta combinación con venetoclax rituximab en pacientes recaídos refractarios. Yendo a otro grupo de nuevos agentes, vemos que aparecen también en escena los degradadores de BTK, que aún todavía no tienen nombre. Estos son ensayos fase 1 todavía. Sabemos que la resistencia adquirida a inhibidores de BTK es un desafío terapéutico creciente, que los pacientes que desarrollan resistencia a inhibidores covalentes y no covalentes de BTK son realmente un desafío terapéutico. Entonces, estos degradadores de BTK realmente utilizan un mecanismo de acción totalmente diferente. Utilizan la vía de degradación proteosómica por ubiquitinación, pueden superar las mutaciones que confieren resistencia a estos inhibidores, han demostrado a su vez efectividad emergente en diferentes grupos de neoplasias B y pueden tener el potencial de reemplazar a los inhibidores de BTK que estamos utilizando en la práctica clínica. Este ensayo es un ensayo fase 1A, 1B, que también tiene una fase de escalación de dosis y una fase de expansión, y que en esta presentación también se muestra exclusivamente la cohorte de pacientes con LLC, no se analizan los pacientes que presentan neoplasias de células B maduras de otro tipo. Pero sí, estos pacientes son pacientes recaídos refractarios que tuvieran por lo menos 2 líneas previas de tratamiento anterior. De este grupo de pacientes con LLC recaído y 2 o más líneas previas de tratamiento, que fueron 31, que integran la fase de escalamiento de dosis, 50% tenían mutación de P53, 40% habían demostrado resistencia a inhibidores de BTK y 80% de los pacientes eran doble refractarios, o sea que realmente eran una población de muy alto riesgo y difíciles de tratar. Estas son el esquema de seguridad de esta droga, y vemos que realmente efectos adversos grados 3 o mayores, o efectos adversos serios, son muy pocos. Si se quiere, quizá neutropenia, que se observa en 6 de los 31 pacientes, 19%, y después muy pocos pacientes que presentan trombocitopenia, rash, anemia, diarrea, hipertensión, un único paciente, o sea que realmente parece ser un agente seguro. No se reportaron ni eventos cardíacos, más allá de ese evento de hipertensión arterial, ni fibrilación auricular. En este swimmer plot lo que vemos es cómo con el correr de la exposición los pacientes van profundizando su respuesta. La respuesta objetiva en pacientes con LLC se vio en 70% de los pacientes. Por supuesto, la enorme mayoría de los pacientes respuestas parciales o respuestas parciales con linfocitosis. Vemos también que del análisis biológico la degradación de BTK se observa tanto en la tirosina quinasa mutada como no mutada, y a su vez esta degradación es muy potente, como se ve en la curva de la derecha, y a su vez muy precoz. Conclusiones entonces de este trabajo, que es muy preliminar, son realmente resultados promisorios que muestran efectividad en presencia o ausencia de mutaciones de BTK, con un buen perfil de seguridad, y por supuesto se aguardan los datos de la cohorte de expansión y bueno, lo que pueda surgir a futuro de combinaciones con otros agentes. Y por último, también un nuevo agente que incorporamos en LLC es el anticuerpo biespecífico epcoritamab, como una posibilidad o un agente que pueda traernos algunas respuestas en pacientes con síndrome de Richter. Estos son los resultados preliminares del ensayo EPCORE CLL1. Recordemos que el síndrome de Richter lo vemos en un 2 a un 10% de los pacientes, y que realmente el pronóstico es desfavorable, fundamentalmente en aquellos pacientes que previamente hubieran recibido terapias ya sea para LLC o que tuvieran alteraciones citogenéticas y moleculares de alto riesgo, que no hay un estándar of care para estos pacientes y que realmente con inmunoquimioterapia convencional las tasas de respuestas completas son bajas, alrededor de 20%, y la sobrevida global habitualmente es menor a un año.
Entonces, este ensayo, este es el diseño del estudio, son pacientes que tienen un Richter confirmado por biopsia, por supuesto, que tienen que tener por lo menos menos de 2 líneas previas de tratamiento para el Richter, y que, bueno, declinaran o no fueran elegibles para un nuevo curso de tratamiento quimioterápico. Entonces, este tratamiento que tiene una mediana de seguimiento este estudio que tiene una mediana de seguimiento de 12,9 meses, vemos que la fase de expansión, que ya está totalmente enrolada, son 42 pacientes que reciben epcoritamab en el mismo esquema que estamos acostumbrados a ver para linfomas, ¿no? Que son dosis progresivas, primero un ramp-up de dosis, y luego, en el del primer al tercer ciclo, el epcoritamab semanal, luego cada 15 días, y a partir del ciclo 10 en forma mensual cada 28 días. Entonces, este tratamiento sí se hace hasta progresión de la enfermedad, igual que estamos acostumbrados a ver en los últimos reportes de esta droga para linfomas no Hodgkin. Lo que vemos de las características de los pacientes es que la mediana edad era de 69 años, que mutación P53 tenían el 45% de los pacientes, que la mediana de tiempo desde el debut de la LLC o del diagnóstico de la LLC al diagnóstico de la transformación fue de 8 años, y la mediana de tiempo desde la transformación hasta la primera dosis de tratamiento fue de 2 meses. Si miramos, todos los pacientes habían recibido tratamiento previo, por supuesto. La mediana de líneas previas de tratamiento era de 2, con un rango de 1 a 7, y bueno, claramente la mayoría de los pacientes había recibido quimioinmunoterapia, inhibidores de BCL2 un 55%, inhibidores de BTK 68%, y en pacientes que hubieran recibido terapias previas para el síndrome de Richter, la enorme mayoría, o sea, el 100% había recibido quimio, inmunoterapia, siendo el R-CHOP el agente, la combinación más habitual en un 80%. ¿Qué es lo que vemos en términos de respuesta? Que vemos que para los pacientes que recibían este tratamiento como primera línea de la transformación de Richter, del síndrome de Richter, respuestas completas en un 50%. Aquellos pacientes que recibían este esquema en una segunda línea o posterior para el síndrome de Richter, la tasa de respuesta completa era menor, de 33%, con respuestas globales de 44%. Entonces, para un grupo de pacientes que realmente son muy difíciles de tratar y que habitualmente lo que estaba reportado hasta ahora eran tasas de respuestas completas en el orden del 20%, epcoritamab pareciera que realmente mejora mucho la probabilidad de remitir a estos pacientes. Este es el swimmer plot. Como vemos que los pacientes, a medida que reciben el tratamiento, van mejorando su enfermedad, o van aumentando la probabilidad de tener una respuesta completa. Y la verdad que la mayoría de los pacientes evaluables tuvieron por lo menos una reducción de 50% en la carga tumoral. Estas son, si miramos, los pacientes en verde son los pacientes que logran una respuesta completa, y en los círculos amarillos y celestes vemos el momento de la primera respuesta completa, o el momento en naranja de la primera respuesta parcial. Lo que quiere mostrar realmente esta curva es la precocidad con que se logra una respuesta. La mediana de tiempo a la respuesta fue de 1,4 meses, la mediana de tiempo a la respuesta completa en aquellos pacientes que lograron una respuesta completa fue de 2,5 meses. Esta es la curva de sobrevida libre de progresión, donde es bastante parecida a lo que vemos también para linfomas, donde vemos que es muy favorable para aquellos pacientes que responden. Aquellos pacientes que no responden, realmente la curva cae drásticamente y los pacientes progresan también muy rápidamente. Este trabajo tiene una mediana de seguimiento de 12,9 meses, y si vemos la mediana de sobrevida libre de progresión en toda la población es de 2,9 meses, pero claramente es mucho mayor en aquellos pacientes que logran una respuesta completa. Esta es la tasa de sobrevida global, donde también vemos que los pacientes que reciben esta combinación como primera línea del síndrome de Richter tienen medianas de sobrevida global que están por encima, no medianas, sino que más o menos a 12 meses y a 18 meses hay más de un 60% de pacientes que están vivos cuando reciben esta terapia como primera línea en el tratamiento del síndrome de Richter. Este es, en términos, las tasas de
las tablas de seguridad, y lo que vemos que claramente de los eventos adversos más frecuentes está el síndrome de liberación de citoquinas en un 45%. Sin embargo, se observa en un grado 2, no hubieron CRS de grados 3 o 4, infecciones también como un evento muy característico de los anticuerpos biespecíficos en un 33%, y otros eventos adversos, ya la mayoría también de grado 1. Algunos eventos adversos de especial interés, como decíamos, el síndrome de liberación de citoquinas en un 83%, pero solamente 2 pacientes tuvieron un CRS grado 3. Si vemos en relación a ICANS, 12% de los pacientes tuvieron ICANS, 5 pacientes, de los cuales 3 fueron grado 2 y 2 fueron grado 1, o sea que esto es algo simplemente a tener en cuenta. La probabilidad de desarrollo de CRS fue predecible y en general ocurre con la administración de la primera dosis completa del tratamiento. Y a futuro, ¿qué tenemos? Bueno, una cosa muy interesante, que ya epcoritamab comienza a probarse en combinación para este grupo de pacientes tan difíciles de tratar, y ya hay ensayos en curso de la combinación de epcoritamab con R-CHOP y de epcoritamab con lenalidomida. Bueno, les agradezco mucho la atención y les deseo, bueno, unas buenas tardes. Bueno, Victoria, muchas gracias por la presentación. Excelente revisión de los trabajos de EJA. Y con respecto a que estamos un poco ajustados de tiempo, la idea es hacer 2 preguntas, que parte es la que pregunta Luis acá. Si hay algún dato de que la carga mutacional en la elección del 17P influya en cuanto a los resultados, y en ese sentido, ¿cómo ves vos el tratamiento en nuestra población en Latinoamérica con respecto a la elección del 17P? El trabajo Sequoia, los resultados son espectaculares, pero el seguimiento es corto. En nuestra población va a ser terapia combinada IBTK-BCL2 o BCL2 o BINU o IBTK solo, porque los resultados la verdad que son bastante similares, o tratamiento secuencial. ¿Qué opinas? Bueno, gracias Carolina y gracias por la invitación. En primer lugar, en relación a lo que decía Luis, es verdad que ha habido un poco de debate y desde algunos autores que proponen que solamente los pacientes que tienen cargas mayores de 20% sería significativo, hasta algunos autores que proponen que directamente la positividad de la mutación P53, o sea, la presencia de la edición 17P con la mutación P53 ya sería significativo. No está claro ni el punto de corte, ni tampoco en los estudios queda demasiado claro al ingresar pacientes o al incluir pacientes en estos trabajos que incluyen pacientes con deleción 17P, cuál es realmente el punto de corte que se establece. Nosotros, por lo menos acá en Uruguay, utilizamos la positividad de la presencia de la mutación P53 o de la deleción 17P para tomar resoluciones o para establecer un paciente como de alto riesgo. Y en relación a la segunda pregunta, que creo que es súper interesante, varias cosas. Realmente los resultados de Sequoia son espectaculares. Es verdad que le falta seguimiento, pero creo que al seguimiento que tiene no habíamos logrado ver, por lo menos en esta cohorte de pacientes de alto riesgo, esos niveles ni de profundidad de respuesta ni de sobrevida libre de progresión. Veremos posteriormente. También es verdad que fundamentalmente para Latinoamérica lo perfecto es enemigo de lo bueno, y yo creo que la verdad es que con los agentes dirigidos no podemos quejarnos demasiado de los resultados. Incluso yo sé que se plantea, o la mayoría de los autores plantean, que en los pacientes con deleción 17P sería deseable por lo menos hacer tratamientos indefinidos, no hacer tratamientos a tiempo finito, a menos que uno lo guiara por enfermedad mínima residual. Pero la verdad que si uno mira, por ejemplo, en el ensayo CLL14, es verdad, incluye pocos pacientes, los resultados no son malos. Si pensamos que la mediana de sobrevida libre de progresión para pacientes con deleción 17P son 52 meses, no me parece resultados desfavorables, pudiendo ofrecer a los pacientes un tiempo libre de tratamiento y a su vez con la posibilidad de retratarlos, ya sea cambiando la estrategia o incluso retratarlos con el mismo esquema. Es decir, creo que lo más importante para Latinoamérica finalmente es poder identificar a estos pacientes y tratar de evitar que pacientes con lesión 17 o mutación P53 reciban quimioterapia, porque eso todavía es una realidad, lamentablemente. En Uruguay quizá estemos muy bien, estamos como muy contentos porque la verdad es que podemos estudiar bien a los pacientes y tenemos acceso a agentes dirigidos, pero esa no es la realidad de toda Latinoamérica. Entonces, creo que lo más importante es poder identificarlos, y la verdad es que
pudiendo ofrecerle un tratamiento dirigido, hay que establecer, bueno, cuál es el mejor perfil de seguridad de acuerdo al paciente y cuáles son las posibilidades económicas que tiene cada país. Sin duda, perfecto. Y para terminar, la pregunta de, por ejemplo, de José Sandoval, acá lo que dice es que los resultados en realidad en el LC son cada vez mejores, y entonces eso también genera ciertos desafíos con respecto al diseño de los ensayos clínicos. Entonces, ¿cuál crees que es el endpoint más adecuado en los ensayos clínicos del LC? Que eso después puede llegar a ser diferente en nuestra práctica diaria. Sí, definitivamente todos los ensayos que se están haciendo tienen como endpoint primario la profundidad, o sea, la enfermedad mínima residual indetectable, y eso como casi un surrogate de sobrevida libre de progresión. Yo sigo pensando que el tiempo al siguiente tratamiento en una enfermedad que a la recaída puede llegar a tener tiempos a veces prolongados hasta un nuevo tratamiento, siempre me parece muy importante. O sea, cuánto tiempo podemos mantener al paciente en remisión y libre de un segundo tratamiento. Eso me parece que clínicamente y para el paciente me parece que es un point relevante, por lo menos para la vida de la gente, digamos.